enunciarme para mí misma, bueno, mí mismo, ese mundo interior que me mueve en el día a día y hacer de estas narrativas un objeto de reflexión. Y lo que es mejor, sumar esas experiencias para convertirlas en un nosotros. Sumar los yo para encontrar esos puntos de encuentro. Eso es la autoetnografía. Si ven, ahorita no he dicho nada ni de metodologías, ni de técnicas, ni cómo acomodo a los alumnos en el salón, ni si voy a dosificar 15 minutos para esto, 20 minutos para aquello. Estoy colocándome en mi esencia, en mi identidad, en mi conciencia como sujeto que está enfrentando una responsabilidad profesional por una parte, sin la despersonalización de los sistemas de enseñanza y con un alto grado de sensibilidad ante mi propia identidad y mi aquí y mi ahora. Siguiente. Todo lo que vivo y pienso durante mi historia universitaria es valioso, pero descubro que otros en generaciones pasadas lo han vivido a su modo y lo experimentarán los que vienen al futuro. Es decir, todo, lidile, lidifle, delem, somos una familia, somos un todo integrado, que cuando formamos parte ya de esa externalidad profesional y somos arrojados al mundo profesional, vamos a traer esa huella. ¿Cómo nos vamos a hacer responsables de esa huella? Negociando constantemente nuestra individualidad y esa responsabilidad institucional que tenemos como egresados, y como de alguna manera embajadores de un proyecto que son nuestras dos licenciaturas. Voy ahora con estas preguntas para mover en ti algo de tu autoetnografía, o sea que ahorita en este momento empiezas a hacer tu autoetnografía. No solamente vengas en términos pues de absorber o de entender una ponencia, sino que también tú pongas en marcha estas necesarias preguntas. ¿Qué significa el español en formación como docente de inglés o de francés? Porque también tenemos gente francesa. En mi futuro cercano pondré en manos de otro que no conozco y que ya debo de pensar en él. Una lengua que le abrirá un nuevo mundo. Ese otro será mi alumno en ese trayecto. Es decir, desde ahora estoy pensando en ese alumno, no como una abstracción, no como una esponjita que va a absorber metodologías y técnicas, sino como una persona, como un individuo, como un ser. Siguiente. ¿Es el español un agente que potencia y me anima en mi proceso de formación? Eso que es valioso para mí tiene un origen, una razón de ser. Debo leer esos signos, porque cuando menos piense, los elementos virtuosos que absorbo de mis asesores los reproduciré en mi vida profesional y tal vez también los vicios. Entonces, ¿qué papel está teniendo el español? ¿Cómo flota en el ambiente entre los asesores, entre las políticas de docencia que experimentamos en esta licenciatura? ¿Es el español un agente que se vislumbra como retardatario? ¿Nos está frenando? ¿O debe ser ese resorte interno de nuestra propia identidad y, como ya lo demostró Alexa, de la identidad de nuestra lengua materna para unificar y fortalecer y potenciar? Siguiente. Eso que pasa todo el tiempo por nuestra mente cuando nos pensamos como futuros docentes es que decimos en los pasillos con los otros, todas las frases que compartimos en casa con los nuestros. Digo casa porque la conexión y la articulación entre escuela, comunidad, entre escuela y familia también debe ser considerada. También nosotros somos embajadores de la licenciatura que estudiamos en nuestro círculo social, en nuestro círculo familiar, entre la gente que de repente nos pregunta: ¿existe esa carrera de maestro de francés y de inglés? ¿Se tiene que estudiar para eso? Entonces, creo que estos son uno de los puntos básicos también para reflexionar en nuestra autoetnografía. Siguiente. Bueno, al margen y periférica, lo que discutíamos hace rato, ¿no? Es decir, estos puntos un poco para abrir el debate, ¿no? Es decir, reflexionemos si vamos a reproducir ese prejuicio lingüístico de que el español va a frenar el proceso con nuestros alumnos o va a frenar nuestro proceso en la formación universitaria, porque sería un negacionismo un poco ingenuo e improbable, porque está constantemente presente. Aprender suele entenderse como una acción que va de lo exterior a lo interior.
O sea, es decir, vengo a que me amueblen la casa o vengo a que me digan cómo se deben hacer las cosas. Pero más bien se trata de consolidar el proceso de ser docente desde una reflexión consciente de lo que soy, he sido y lo que me he convertido durante mis años universitarios. Es trabajar para mí mismo, para mí misma, en nuestro aquí y ahora. Es decir, así me enseñaron a enseñar, pero no lo haré así. O sí, pero con mi estilo. Cuando esto me convence, claro. Todo lo anterior en respeto a la racionalidad metodológica y lingüística. No se trata de una anarquía sin sentido, sino de un proceso de apropiación consciente de ser docente y amar la labor, divulgar una lengua y una cultura. ¿Por qué una autoetnografía desde el español? Porque el tránsito hacia una lengua meta está anclado en la materna. Esto es, la lengua materna de tus alumnos será el español. El trayecto del interlenguaje habrá de sostenerse en los pilares de su identidad. Negar el papel del español en el proceso es violencia epistémica y simbólica. Honrar tu lengua materna y la de tus alumnos es necesario. Tocar base con el español y dialogar con su estructura no atrasará el proceso ni lo cerrará o limitará. Enseñar una lengua no será un acto separatista ni negacionista del origen. Los invito a todos, a todas, a considerar el español como parte de su práctica transformadora y como parte de los derechos lingüísticos de sus alumnos en su proceso y trayecto hacia la multiculturalidad y el multilingüismo. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es, ¿consideran que está relacionado la mercantilización de la lengua con el hecho de que no permitan o que vean como algo negativo el uso de la lengua madre en las clases de idioma? Yo creo que tiene que ver con el valor simbólico que se le atribuye a las lenguas, ¿no? Es decir, si la lengua de los negocios o la lengua del trabajo, la lengua de la superación o de la internacionalización es el inglés, no, es muy difícil quitarle el estigma al español, ¿no? Como este objeto retardatario, ¿no? Es decir, mantenerse como monolingüe y estar cada vez más lejos de esa multiculturalidad, pienso que es lo que ha hecho. Ahora, en el mercado, el español visto en el mercado como una lengua que se enseña, por lo mismo que no es una lengua de país de economía fuerte, no tienen ni las metodologías, ni los manuales, ni la infraestructura, ¿no? El mejor ejemplo pues es este centro universitario, ¿no? O sea, se ha tratado de empujar una agenda para la licenciatura en docencia del español como lengua extranjera desde hace más de 20 años y no se ha podido consolidar, ¿no? Esa sería mi respuesta, es decir, sí. Sí, es decir, la mercantilización de la lengua, la mirada de la divulgación de las lenguas y cultura se ha resumido, se ha abreviado, se ha trivializado a una divisa económica de poder exclusivamente para lo laboral y no de una verdadera interculturalidad. Entonces el español en ese sentido pues está muchos escalones abajo porque es una lengua del sur en el sentido de la Europa del sur, atrasada económicamente, y del continente americano, que conforma también en la geopolítica de las lenguas y en la economía del lenguaje pues una lengua del sur. Esa sería mi respuesta. Creo que mi pregunta va más relacionada a un consejo. ¿Qué consejo nos daría a nosotros como futuros docentes o a las futuras generaciones que vienen relacionado al uso de nuestra primera lengua? Porque creo que más de una vez a lo largo de la carrera hemos escuchado: no utilices el español, no hagas esto, no hagas el otro, no utilices este método, mejor concéntrate en la lengua meta, perdón.
Entonces, ¿qué consejo nos daría a las futuras generaciones de maestros para mantener nuestra lengua madre y para, más que nada, enseñarles que también se debe respetar? Como dije hace rato, ¿no? No nos hagan caso a todo. La autoetnografía y esta defensa del trabajo que ha hecho acá la compañera Alexa precisamente va en eso, ¿no? Ustedes son sujetos autónomos, ustedes van a decidir, ustedes van a emprender. Creo que hay una intuición y hay que leerla, ¿no? Y hay que fluir. Voy a hablar desde una experiencia. Yo he tenido como maestra español para extranjeros grupos multilingües y en mis primeros años llegué a tener momentos donde estuve a punto de perder el control del grupo porque no me entendían nada en español. Yo todavía con el chip de háblales en español para, como dicen los adultos, ¿no? O decimos los adultos, hacerles un bien, ¿no? Pero cuando ya veía que se me estaba yendo de las manos la clase y estaba perdiendo esa autoridad simbólica que tienes que tener como embajador del conocimiento y como guía de los alumnos, usaba el inglés. O sea, tenía que usar el inglés como lengua franca en los grupos multilingües, en esas etapas de frontera en donde iba a perder el control. Yo diría eso, aprender ustedes a gestionar sus espacios, a leer los signos, a no pensar que hay un solo manualito para enseñar las lenguas, que ustedes lo van construyendo desde la experiencia. Ojalá y lo puedan registrar y hagan manuales y no le estén engordando el caldo a las editoriales extranjeras con la enseñanza, sino que hagan ustedes sus propios modelos desde su aquí y ahora como enseñanza. Entonces para mí sería eso, ¿no? Fluir, aprender a leer esos signos, no casarse con ningún dogmatismo pedagógico, porque esos dogmatismos y esas fórmulas existen para que podamos nosotros manejar una carrera y obedecer un currículum, pero hay que percibir los prejuicios lingüísticos, y ese es un prejuicio lingüístico negacionista del modelo de interlenguaje, en donde el alumno forzosamente tendrá que irse enganchando de las estructuras de la lengua materna para poder proyectarse hacia la otra. Sí, yo cerraría con que no caigamos en esta especie de higiene, ¿no? O sea, no pensemos que el español va a contaminar el proceso o que el español es un agente bárbaro, ¿no? Como una especie de invasor que hay que echar de la casa, ¿no? Para poder lograr esa meta, ¿no? Me parece que hay que reflexionar intensamente sobre esto.